Bueno, hablar de Francisco Javier es un santo que particularmente me emociona porque además creo que puedo decir sin temor a equivocarme que mi hermano, mi único hermano biológico, tiene el nombre de Javier por este santo, ya que justamente comparten fecha. En el caso de Francisco Javier, de San Francisco Javier, es la fecha de su fallecimiento, el 3 de diciembre, y es la fecha que marcó vida a mi hermano ya hace unos cuantos años. Francisco Javier, dentro de tantas cosas que se pueden hablar de él, creo que podemos enfocarnos en dos fundamentales. Es su experiencia misionera, ¿no? Un hombre de un desgaste por la evangelización absoluto. Creo que no entendió otro propósito en su vida que no fuese dar a conocer a Cristo y por ende darlo a conocer con un manual seguro, con un camino seguro que es la doctrina católica, la iglesia. Ese mismo afán lo podemos ver por poner un ejemplo muy mundano, muy banal, pero en lo que hacen los artistas hoy, que impulsan y viven toda su vida haciendo videos, reels, TikTok, lo que sea, para ganar seguidores. Creo que la estrategia de Francisco, muy exitosa además, no solamente era hacerlo, sino que no eran para él, sino para Dios. Pero además, otro punto importante a destacar es el lugar donde él evangeliza, y es lo segundo donde quisiera ir, ¿no? En los meses de agosto tradicionalmente, agosto, septiembre, octubre, inclusive cuando se hace lo del Domum, es lo de las misiones y los aportes, las ayudas, igual que la Semana Santa, suelen ser tiempos donde las personas hacen grupos y van a misionar, y generalmente hay que decirlo por seguridad, porque a veces se viaja con menores de edad, porque lo organizan colegios, y eso está muy bien lo que voy a decir. Se van a lugares seguros, o sea, se prepara el terreno. Ninguno de esos muchachos van a vivir una experiencia hoy de martirio, ni de persecución, ni de ser escupidos. Llegan a casas seguras donde va a haber comida, puede haber algunas necesidades, pero nunca se les va a llevar a un sitio. Sería muy irresponsable además. De repente entre adultos se puede hacer, pero las misiones son hoy muy protegidas en cierta forma en algunos lugares, ¿no? Sobre todo cuando se trata de vender o de dar una experiencia misionera. Pero esa experiencia misionera es como volar un avión en un simulador. Puedes vivir la experiencia, pero al final sabes que vas seguro, que no te vas a caer, que si te equivocas la máquina lo que vas a reiniciarse y volver a empezar. Pero estas misiones de las que es característico Francisco Javier no tenían esa seguridad. Eran verdaderamente atrevidas, de locos. Y yo lo digo y lo he dicho mucho en esta serie, y creo que lo dije en el episodio pasado y lo vuelvo a decir en este episodio, es que para ser santo hay que estar loco. Y Francisco se va a una región, además, hoy por hoy la conocemos como regiones profundamente politeístas, como la India, o en algunos casos pues muy tecnológicas, materialistas. Eso sí, por lo menos cuando uno habla de la cultura japonesa, se habla de una cultura muy, muy elegante, muy de valores, muy de honestidad, muy de disciplina. Estos, no sé si es un coaching, pero es un joven que ahorita no recuerdo el nombre, pero él es un colombo japonés. Y por lo que entiendo, si recuerdo bien su vida, su mamá era colombiana y su papá japonés, y por lo tanto él vivió como en ambas culturas. Y él hace una distinción entre lo que es ser disciplinado o inteligente, donde además él dice que la disciplina debe vencer a la inteligencia, porque el disciplinado es el que logra las cosas, donde hay orden, pues las cosas se logran, las metas se plantean con tiempos reales. Él habla mucho de su cultura japonesa y la compara con la cultura latinoamericana, tratando de explicar por qué en algunas cosas tenemos muchas cosas relevantes, importantes, esa calidez, esa familiaridad, pero también porque a nivel político y social es que América Latina no termina de despegar. No debemos olvidar que estos son países que han conocido la guerra, el hambre, la miseria, que además Japón tiene una tierra. Si Venezuela tú lanzas una moneda y sale una mata de dinero, en Japón es todo lo contrario. Son estas regiones que son una tierra súper estéril, casi que volcánica, donde tiembla muchísimo, pero aún así son países y culturas que han logrado salir adelante y sobreponerse a cualquier tipo de adversidad. Entonces,
Eso lo destaco de Japón, pero lo importante es que Francisco entra a estos territorios, entra y evangeliza, y lo hace con éxito, o sea, con conversión, con personas que abrazan la fe cristiana, pero se le hace un sueño inalcanzable, y todavía hoy por hoy China, y creo que es importante, si hay un espacio para ofrecer algo, es ofrecer este episodio quizás por la conversión de China en general, porque China hoy por hoy sigue siendo un país, una potencia sin duda mundial, es más, encaminándose comercialmente a ser de las primeras potencias del mundo, pero espiritualmente es un país muy pagano y además muy anticristiano. Y es sabido, uno sigue noticias y en China hay cardenales y obispos presos, la iglesia, la jerarquía eclesial no la domina el Vaticano, sino el gobierno, los obispos los aprueba el gobierno, los coloca el gobierno. Entonces, por una parte tiene una economía capitalista, por otra parte sus políticas es muy hacia la izquierda, hacia el comunismo, pero espiritualmente pues está centrada no en el ateísmo, sino en el anticlericalismo, podríamos decir. Ahí te puede creer lo que quiera, menos en Cristo. Y eso también lo vemos en países quizás de corte islámico. Entonces, Francisco algo vio y proyectó, pero Dios no lo quiso. Y ahí también quiero detenerme, ¿no? El misionero debe tener metas, y de verdad que yo siento que nosotros a veces evangelizamos como muy azarosamente. Por ejemplo, lo digo por mí mismo. De repente yo lanzo estos audios y bueno, que le caiga el que le caiga y que le funcione el que le funcione, pero no me planteo si Dios se parara delante de mí y me pidiera cuentas de mi labor, la labor de todos, porque nosotros podemos ser evangelizadores y debemos serlo hasta nuestras propias familias, nuestros propios hijos, esposas, padres, hermanos, vecinos. Pero si Dios nos pidiera cuenta de nuestra labor evangelizadora, ¿dónde comenzaría y dónde terminaría? O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos que además algo que yo siempre le tuve pánico, sobre todo cuando yo tuve muchos años haciendo, lo que es decir, yo siempre evangelizo en este colegio a la misma gente, a los mismos niños, y siempre los mismos contenidos, y hago algo de esto rutinario y cíclico, yo no estoy haciendo nada, estoy haciendo muy poco, o sea, muy poco lo que realmente Dios hoy necesita, que es el misionero que va, que predica con sencillez, clave de lo que dice Francisco, que no se puso hasta inventando teorías nuevas, ni hasta buscando dinámicas, ni uniendo lo mejor de una cultura con la otra. No, era lo básico, es dar a conocer a Jesús, su amor, su perdón, pero también su camino de rectitud y conversión, y además con un testimonio de vida convincente, que al final creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un misionero, que su propia vida hable de lo que él predica. Eso se hace más creíble, más real. Y en el caso de los matrimonios, hablando un poquito de mi experiencia, joven, pero mi experiencia al fin, creo que esos son también proyectos que se pueden hacer a nivel matrimonial. No es que el esposo evangeliza por un lado, la mujer por otro, y después nos encontramos a tomarnos un café y vivimos la vida loca, ¿no? No es eso, es que de verdad es creerse esto y hacerlo como proyectos de vida juntos. En ese sentido, es donde quizás Francisco también se le notan los frutos de su conversión, y por eso su cuadro de honor, por así llamarlo, esa canonización envidiable de ser canonizado nada más y nada menos que, bueno, con unos gigantes de nuestra fe. No es poca cosa hablar de que haya sido canonizado con Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila y San Isidro Labrador. Es decir, no estamos hablando de santos menores, aunque todos los santos sean importantes, pero estamos hablando de gente que verdaderamente existió, inclusive en los tiempos que tenían que existir. Cuando nace Francisco Javier, al igual que Ignacio de Loyola, del cual ya hablaremos, está el protestantismo naciendo, con una cantidad de situaciones bien confusas para los cristianos en general. Entonces, esos santos eran para sus tiempos. Hoy, cuando tenemos, por ejemplo, el tema de la ideología de género y de tantas cosas que siguen siendo desafíos importantes para la iglesia, hoy podemos hablar entonces de que cuáles son los guerreros de hoy. Y cuando hablamos de guerreros no es que tenemos que estar peleando con nadie, sino sencillamente quiénes son los que defienden la doctrina cristiana y lo hacen con un celo que verdaderamente se hace convincente y se hace amor para todas las personas, ¿no? Y creo que eso es lo bonito que podemos rescatar de un santo como este, que además murió a los 46 años, o sea, murió verdaderamente joven, un santo que conoció
una vida intensa, una vida cargada de proyectos, una vida cargada de cosas interesantes que pudieran rescatarse, de que, por ejemplo, yo que tengo 40 años, voy a cumplir 41, y uno dice, bueno, ¿y cuáles son mis proyectos? Y otra que estos santos a mi edad ya estaban sin saberlo en el ocaso de sus vidas. Por lo tanto, a veces no es la cantidad de años, no es el tiempo que usted dedicó predicando a 20, 50 años, sino que realmente el tiempo que le tocó vivir lo hizo con pasión, lo hizo con verdadera pasión y entrega ante un Dios que se merece todo. Así que bueno, doy las gracias por este santo a Dios. Lo invoco para especialmente de manera muy particular para los que ahorita, por ejemplo, están de misiones. Sé que mientras hago esta grabación, para este 15 de agosto del año 2022, hay un grupo de misioneros redentoristas que es de la parroquia a la cual yo pertenezco, donde vivo, que están ahorita en una semana de misiones. Pues pido por ellos y por todas las personas que valientemente hacen misiones en países tan complicados como países africanos, países asiáticos, o inclusive en hoy una Europa totalmente secularizada, o una América del Norte que también camina en lo mismo, y una América que pareciera naufragar todavía en decisiones de derecha o izquierda, y donde sí, algo que sí rescato, por ejemplo hoy, que es el Día de la Asunción de la Virgen, pensando en un estado tan bonito como el estado de Nueva Esparta, aquí en Venezuela, hoy en su capital, la Asunción, pues hay unas canciones muy bonitas en torno a María, que además la reconocen como su patrona. Entonces, todavía hay cosas muy rescatables, todavía hay cosas por las cuales podemos luchar, creer y enfocarnos. Y creo que el llamado final es que todos los cristianos tenemos que tener un espíritu misionero, como lo tuvo sin duda San Francisco Javier. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.